basándonos en el pasaje que leyó nuestro hermano Luciano en Primera de Juan 2:6, vivir como Él vivió. Vivir como Él vivió. Antes de continuar, quisiera hacerles una pregunta, que es para que por favor cada uno medite por un momento cómo vivimos. ¿Cómo vivimos? En estos tiempos que han sido tan complejos, ¿no? Tan de cambios drásticos, donde realmente nos ha afectado bastante nuestro diario vivir. ¿Cómo estamos viviendo? Para la gran mayoría, si no puedo decir que todos, hemos sido afectados por la situación actual de la pandemia. Y a muchos de nosotros nos ha llegado a cambiar drásticamente nuestro diario vivir. Hábitos, costumbres, actividades, entre muchas más. Pero independientemente, sea cual sea nuestro contexto, esto que sucede ahora nos ha llevado a, voy a hacer tres preguntas. Voy a repetir, esto que está sucediendo ahora, independientemente, sea cual sea nuestro contexto, uno, o nos ha llevado a buscar más de Dios, dos, nos ha alejado de Él, o tres, ni fu ni fa. Este ni fu ni fa se lo he heredado a Darío. Él lo ha compartido varias veces conmigo y bueno, cuando estaba haciendo las preguntas, vino a mi mente. Ni fu ni fa. No me ha afectado en lo más mínimo esa situación en cuanto a mi relación con Dios. Ni me ha llevado a acercarme más a Él, pero me ha dado simplemente igual. He seguido mi vida tal cual lo he venido haciendo, independientemente de la situación de afuera. Voy a repetir las preguntas. La situación de ahora nos ha llevado a buscar más de Dios, acercarnos más a Él, nos ha alejado de Él o simplemente nos da igual. Hay distintos eventos en la vida de las personas que generan un gran impacto en sus mentes a tal punto de generar grandes cambios en su manera de vivir. Por mencionar uno, que también mencionó nuestro hermano John Aguirre en los anuncios, mañana es 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo aquí en Argentina, en donde se conmemora la constitución de un primer intento de independencia, el primer gobierno patrio y donde comienza un proceso de independencia nacional. Aunque en ese momento no hubo una proclamación de independencia formal, sí fue el inicio del proceso del surgimiento del Estado argentino, a lo que, bueno, 6 años más adelante se declararía su independencia el 9 de julio de 1816. Bueno, este fue un proceso donde el pueblo argentino, bueno, decidió liberarse de las manos de los españoles, algo que ocurrió casi en toda Latinoamérica, ¿no? Y en donde, bueno, menciono esto porque me hace pensar y recordar el momento en que entendí el Evangelio. Pero algunos se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto que estoy mencionando ahora con lo que mencioné anteriormente sobre la Revolución de Mayo? Bueno, cuando comprendí realmente el significado de la obra redentora de Jesús por todos nosotros, supe primero que era esclavo del pecado, segundo, que podría ser libre y tercero, que tendría acceso a la vida eterna a través de Jesús y por medio del Espíritu Santo poder relacionarme con Él. Pienso que para aquellas personas que vivían en la época de la Revolución o un poco antes también, que la idea de libertad tal vez en algunos no era algo real o algo posible. Capaz hasta en algunos ni siquiera sabían que eran esclavos. Pero al darse cuenta de la esclavitud y al saber que era posible esa libertad, entregaron su vida en busca de esta. Pero para ello era claro que necesitaban alguien que los guiara, alguien que estuviera al frente de la batalla, alguien que ellos pudieran seguir. Es por eso que en nuestros distintos países tenemos grandes héroes que inspiraron y contagiaron a la gente con su valor.
Pero bueno, el día de hoy no vamos a hablar de ellos. El día de hoy vamos a hablar de aquel que nos libró de algo más esencial, algo que trasciende, que es la muerte eterna, la separación de Dios por siempre. Y bueno, eso fue a través, eso fue a través de su sacrificio en la cruz, ¿no? Cuando recordamos ese momento especial que es en la cena, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por todos nosotros, tomando nuestro lugar, pagando nuestra deuda con Dios y resucitando al tercer día como prueba de su santidad y autoridad, la cual nos llena de esperanza de vida cuando nosotros obedecemos y la recibimos por medio del bautismo, participando así en su muerte, sepultura y resurrección. Para ello, voy a leer este pasaje que está en Romanos, capítulo 6. Espero lo puedan estar viendo todos. Capítulo 6, versículos del 3 al 7. Y dice así la palabra de Dios. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Gracias a Jesucristo y a su obra redentora, somos libres del pecado. Pues nosotros entendemos, y está escrito en la palabra de Dios, que la paga del pecado es la muerte. O sea, el pecado nos conduce a la muerte. Jesús es nuestro libertador, es nuestro héroe. Es por eso que nuestro propósito es el de seguirle y ser semejantes a él. Muchas veces hemos escuchado este término en los distintos sermones, estudios, prédicas, en los distintos ambientes donde nos reunimos y escuchamos de la palabra de Dios, que hemos visto, leído, escuchado que debemos ser semejantes a Él. Pero, ¿qué es ser semejantes a Él? Bueno, tuve la oportunidad de buscar esto en un diccionario bíblico y me encontré con algo muy, muy particular, algo muy profundo, o sea, algo que realmente responde a una buena definición muy acertada de lo que sería ser semejante a Dios. Y bueno, esto es un tema que realmente es muy, muy profundo e importante para nuestra vida cristiana. Por tal motivo, esta es una invitación para que después de esta pequeña introducción que yo voy a compartir con ustedes, ustedes puedan profundizar más acerca del tema de cómo ser semejantes a Cristo. Así que la definición dice de la siguiente manera. ¿Qué es ser semejante a Cristo? Bueno, es el proceso mediante el cual los creyentes son conformados a la semejanza. ¿Qué quiere decir eso? Parecerse, ser, actuar, vivir, compartir sus características. ¿A qué? A la semejanza de Jesucristo, especialmente en relación a la obediencia y confianza en Dios. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo, Dios rehace a los creyentes en la semejanza de su Hijo, quien es colocado delante de ellos como un modelo de lo que es una vida redimida. Si realmente nuestra vida le pertenece a Dios, porque así lo decidimos en el momento en que nosotros comenzamos a obedecer su palabra, pues bueno, nosotros debemos empezar a vivir como Él vivió. Y es ahí cuando llegamos a este pasaje que leyó nuestro hermano en la lectura, nuestro hermano Luciano, que es primera de Juan 2, versículo 6, que nos demuestra el amor, primeramente, el amor de Dios
se empieza a manifestar plenamente en nuestra vida al momento de obedecer su palabra. Y esa vida se empieza a manifestar en la manera en que nosotros vivimos nuestra vida. Es allí cuando nosotros demostramos si realmente pertenecemos a Él, si realmente estamos unidos a Él. Entonces es importante pensar que nosotros debemos llevar una vida santa, una vida como la de Él, que no va a ser posible por nuestros propios medios, sino gracias al amor y misericordia de su parte hacia nosotros. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Romanos, en la carta de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de una manera especial de cómo llevar una vida en el Espíritu. Y eso se encuentra en Romanos 8. Voy a leer primeramente el versículo 1 y 2 y luego continuar con el 11. Casi todo este capítulo habla de lo que es la vida en el Espíritu, ¿no? En que debemos renunciar a la carne, en que debemos darle prioridad a nuestra vida espiritual y debemos renunciar a todas aquellas cosas que pueden evitar esa comunión, ¿no? Y dice el versículo 1 y 2, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Y después de seguir hablando de la vida en el Espíritu, en el 11, sigue diciendo, y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dará vida también a nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo es quien trabaja en nosotros para hacernos más y más como Él. Nosotros debemos dejar que Él obre y no resistirnos. Esto me hace recordar a una oportunidad anterior que nosotros con unos hermanos estábamos teniendo un estudio con un libro que trataba sobre la gracia. En este libro el autor comentaba que en una ocasión llegó una pareja a su oficina en busca, de respuestas sobre la fe y la vida cristiana, ¿no? Y entre las preguntas la pareja expresaba cierto temor, cierta duda en cuanto a la obediencia y la vida que debe vivir un cristiano, ¿no? Para lo que la respuesta que siempre daba el autor era, debes dejar que Cristo viva a través de ti. Y al escuchar esto, la pareja después de un rato de conversación dijeron, no es difícil, es simple, es sencillo. Solo hay que dejar que Cristo viva en nosotros. En ese momento, los hermanos que estábamos haciendo este estudio y yo, sentimos que la cabeza nos iba a hacer, no sé, que nos iba a explotar. Es sencillo. Solo hay que dejar que Cristo viva en nosotros. Pero he ahí el dilema. Somos nosotros mismos los que no permitimos la obra de Dios en nuestra vida. Es nuestro egoísmo, es nuestro orgullo, el resentimiento, el rencor, el odio, el enojo, lo que dificulta nuestra transformación. Y esto nos remonta también a palabras de Pablo, donde él expresa ese sentimiento de que él quiere hacer algo, pero termina siendo lo contrario. Y el versículo dice lo siguiente, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Hermanos, no hay nadie quien pueda vivir mejor la vida cristiana que Cristo. Y aunque el esfuerzo no tiene que ver nada con la salvación, la cual es un regalo de Dios, sí tiene que ver con el crecimiento espiritual. En el Nuevo Testamento
hay al menos 8 veces que se menciona que debemos esforzarnos en nuestro caminar hacia Cristo. Hay por lo menos 8 veces y se las comparto ahí en pantalla. Si quieren pueden tomar una captura, pueden anotarlos y eventualmente cuando termine el servicio pueden buscarlos. Pero hay al menos 8 donde podemos encontrar la palabra esforcémonos en nuestro caminar con Dios. A lo cual me remonta realmente una pregunta clave e importante en nuestra vida. Si no estamos utilizando nuestros esfuerzos, tiempo y recursos para lograr la misión de Cristo para nosotros aquí en la tierra, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Justo en una de las clases que estoy viendo en Ibica, un profesor dio un ejemplo que me quedó en mi cabeza, quedó allí retumbando. Claro está que es más fácil para entender a los que son padres, ¿no? Y es sobre cuando los padres les piden a sus hijos que hagan algo. Y bueno, en ocasiones los padres le dicen, hijo, haz tal cosa, haz esto, por favor. Y los hijos simplemente dicen, sí, 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 pero no hacen nada. Y lo decimos una, 2 veces o hasta 3 veces. Y los niños se distraen, ven la televisión, juegan con sus muñecos. Realmente nos escucharon y nos responden, nos dicen sí, pero simplemente no hacen nada. Bueno, primeramente a los papás se nos vienen muchos sentimientos a la mente, ¿no? Empezamos a tal vez irritarnos, enojarnos y seguimos insistiendo. Y la respuesta sigue siendo la misma. Sí, papá, voy a hacerlo, pero simplemente no lo hace. Se queda allí sentado, tal vez viendo la televisión, jugando, lo que sea que pueda distraer al niño. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando vemos eso? ¿Qué hacemos? Bueno, este ejemplo el profesor lo mostraba para darnos cuenta y vernos a nosotros mismos, en especial yo, porque realmente a mí me impactó mucho. Y al darnos cuenta de que en cuántas ocasiones Dios nos habla directamente, ya sea por medio de un mensaje, ya sea por medio de que estuvimos leyendo la palabra, ya sea por escuchar a algún hermano, y nosotros decimos amén, amén a las palabras, pero no hacemos nada. ¿Cómo creen que se siente Dios? ¿Qué hará Él como Padre nuestro? Nos disciplinará, ¿cierto? Y es ahí cuando no nos gusta. Pero ¿cómo creen que se siente Él cuando nos pide que hagamos algo? Y con todo el ánimo decimos, amén, sí, Señor, pero no hacemos nada. Considero que todos tenemos a alguien que nos inspira, a alguien que nos ha influenciado directa o indirectamente en muchos aspectos para ser lo que somos y lo que pensamos. Todo esto, más la suma de nuestro contexto familiar, cultural, académico, etcétera, nos han hecho lo que somos. Pero todo eso puede cambiar gracias al amor de Dios y a su Santo Espíritu, el cual habita en nosotros cuando nos bautizamos y Él comienza la obra de transformación, siendo Cristo nuestro total ejemplo a seguir. Algo que también me llama la atención, que en alguna oportunidad escuché, es el ejemplo de los apóstoles y de los tantos seguidores que tenía Jesús al momento del que le estaba predicando, el que tenía su ministerio aquí en la tierra, ¿no? ¿Cuántas personas no estuvieron al lado de Jesús y escucharon sus palabras, su mensaje, vieron sus obras y decían, amén, Señor, pero simplemente no hacían nada, se alejaron? Uno de los más claros ejemplos es el de Judas. Estuvo con el Señor durante 3 años y aún así no entendió el propósito de Dios. Aunque bueno, era necesario que sucediera así, pero nos damos cuenta, no solo en él, sino en las demás personas que estuvieron allí escuchando el mensaje,
que por más que tuvieron al Señor enfrente, que caminaron junto a Él, no fue suficiente para transformar sus vidas. Es más, cuando el Señor fue capturado, ¿qué pasó con los apóstoles? Todos huyeron, todos se escondieron por miedo de que también fueran apresados. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó cuando recibieron el Espíritu de Dios? Sus vidas tuvieron un cambio rotundo. ¿Por qué? Porque Cristo ya no estaba a su lado, sino estaba en ellos. Y esto me remonta también a una de las clases muy especiales que tengo, que es la del Espíritu Santo con el hermano Darío, en donde justamente hemos escuchado y hemos estudiado el pasaje que dice: es conveniente, por palabras de Jesús, es conveniente que yo me vaya para que venga el Consolador. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús estaba al lado de ellos, lo escuchaban, lo veían sus obras, no era suficiente. Dios tenía que vivir en nosotros. Y es por medio del Espíritu Santo que nosotros podemos hacer parte, primeramente, de su obra. Y es allí donde Dios empezará esa obra de transformación en nuestra vida. Es allí, por medio del Espíritu Santo, que nosotros podemos acercarnos más y más a Dios. Es por medio del Espíritu Santo que podemos seguir la semejanza de nuestro Señor Jesucristo, porque es Él el que nos da las fuerzas, es Él el que nos guía y nos acompaña. Entonces no olvidemos que el Espíritu Santo está en nosotros. No olvidemos que es un regalo de Dios, el cual nos permite, nos da ánimo, fortaleza, para que podamos relacionarnos con Él de manera plena, renunciando a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestro orgullo, a todo aquello que está evitando que nos relacionemos plenamente con Dios. Así que, hermanos, realmente mi deseo en esta mañana es de animarlos, es de que podamos realmente esforzarnos en seguir nuestro caminar con Dios, en que dejemos a un lado pretextos y excusas y corramos a los pies de Cristo, porque fuera de Él no hay nada. Sabemos que tenemos distintos contextos, ya sea laboral, académico, familiar, pero Dios está allí para nosotros. Dios está allí para acompañarnos, para guiarnos, para que tengamos paz a pesar de todas las dificultades que podamos tener. Dios está allí y Dios nos tiene la corona de vida para los que perseveremos, para los que nos esforcemos, para los que realmente permitamos a Dios vivir en nuestras vidas. Así que, hermanos, en este tiempo que ha sido de cambios rotundos en nuestro diario vivir, capaz para algunos ha sido de más trabajo, para algunos de menos trabajo, para algunos de más tiempo en casa, para otros tal vez más tiempo fuera, más tiempo libre o tal vez menos tiempo libre. Pero que esto que está sucediendo ahora no pase desapercibido para que nosotros podamos acercarnos más a Dios. Si esto no te acerca más a Dios, ¿qué más necesitas para escuchar el llamado que Dios está haciendo a tu vida? Una pandemia a nivel mundial. Justamente ayer, en la reunión de jóvenes, un hermano compartió un testimonio de una persona que llegó gracias a un volante. Un volante que adicional a eso estaba sucio. Y que justo estaba sucio en la parte donde estaba la dirección. Pero aquella persona guardó el volantito. Y sabía que si el volantito lo encontró allí en el suelo, tal vez en seguidas oportunidades esas personas van a estar allí nuevamente entregando ese volantito. Así que bueno, pasaron los días hasta que él justamente tuvo contacto con un grupo de jóvenes que, bueno, estaban en esa obra evangelística repartiendo volantes, buscando que las personas puedan acercarse a Dios. Y bueno, él, dándose cuenta de que era el mismo volantito que él tenía en la mano, se acercó a ellos, bueno, pidiéndoles la dirección. Para algunas personas basta solo con un volantito para que puedan acercarse a Dios. Otras
Tal vez necesitan una pandemia para hacerlo. Pero el caso es que Dios usa cualquier cosa para que tú te acerques a Él. Y Él va a estar esperándote. Así que recordemos que es nuestra decisión. Recordemos que nosotros debemos enfocarnos y tener nuestra mente en aquel que nos salvó, en aquel que nos redimió, en aquel que tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda con Dios, en aquel que se hizo justicia siendo inocente, que derramó su sangre para que nosotros podamos acceder a ella, ser purificados y limpios y poder tener acceso al Padre. Así que, hermanos, realmente esto es con el ánimo de que aprovechemos este tiempo en casa, independientemente de lo que estemos haciendo, pero que lo usemos a favor de nuestra relación con Dios. Así que bueno, hermanos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esto fue lo que Dios puso en mi corazón en el día de hoy para compartir con ustedes. Así que bueno, espero sea de gran bendición para todos y bueno, el Señor los bendiga y gracias por acompañarnos.